Había una vez, en un tranquilo barrio residencial de España, una mujer llamada Alia. Tenía 42 años y trabajaba en un centro de atención médica. Cada mañana se levantaba temprano, se preparaba con cuidado y salía de su casa con una sonrisa dibujada en el rostro. Para sus compañeros de trabajo, Alia era la imagen de la dedicación. Siempre llegaba puntual, siempre tenía palabras amables para los pacientes, siempre se quedaba un poco más cuando alguien necesitaba ayuda. Era el tipo de persona en quien todos confiaban, alguien que parecía tenerlo todo bajo control. Pero la verdad era muy diferente. Porque cuando Alia regresaba a su casa cada tarde, cuando cerraba la puerta detrás de ella y se quedaba sola entre esas cuatro paredes, la mujer segura y sonriente desaparecía. En su lugar quedaba alguien cansado, alguien perdido, alguien que apenas podía respirar bajo el peso de una vida que se había vuelto insoportable. Su apartamento contaba una historia que nadie en el trabajo conocía. Las habitaciones estaban llenas de cosas. Ropa apilada en sillas que nunca se usaba. Cajas de electrodomésticos de cocina que todavía tenían las etiquetas puestas. Bolsas de compras olvidadas en los rincones. Productos de belleza, libros sin abrir, decoraciones que compró pensando que transformarían su hogar pero que solo ocupaban espacio. Cada superficie estaba cubierta. Cada armario estaba repleto. Y en medio de todo ese desorden, Alia se sentía cada vez más pequeña. ¿Cómo había llegado hasta ahí? No sucedió de la noche a la mañana. Comenzó de manera inocente, como suele pasar. Un día difícil en el trabajo, un paciente que falleció en sus brazos, lágrimas que tuvo que guardar porque había que seguir adelante. Esa tarde pasó por una tienda de camino a casa. Había rebajas de temporada, esas ofertas brillantes que prometen felicidad instantánea. Se compró un vestido. Nada caro, nada extravagante, solo algo bonito que la hizo sentir un poco mejor durante unos minutos. Y funcionó. Por un momento, mientras pagaba, mientras lo envolvían, mientras caminaba a casa con esa bolsa en la mano, se sintió diferente. Se sintió como si tuviera el control. Como si hubiera hecho algo por sí misma. Pero esa sensación se desvaneció rápido, tal vez antes de llegar a casa. Y entonces necesitó sentirla otra vez. Así empezó el ciclo. Un mal día se convertía en una compra. Una compra se convertía en dos. Las rebajas de España son tentadoras, están por todas partes, especialmente en las grandes ciudades. Descuentos de verano, ofertas de invierno, ventas de primavera, promociones de otoño. Siempre había algo, siempre había una razón para entrar en una tienda. Y Alia siempre encontraba una justificación. Tal vez lo necesite algún día. Está en oferta, sería tonto no comprarlo. Me lo merezco después de trabajar tan duro. Todo el mundo se da estos gustos. Pero los gustos se convirtieron en hábitos. Los hábitos se convirtieron en necesidad. Y la necesidad se convirtió en deuda. Al principio usó efectivo. Luego comenzó a usar su tarjeta de débito hasta que la cuenta quedaba vacía días antes de que llegara el siguiente salario. Y entonces llegaron las tarjetas de crédito. Una al principio. Luego 2. Después 3. Cada una prometía libertad, cada una prometía una solución. Pero en realidad, cada una era otra cadena. El ciclo se volvió predecible y cruel. El día de pago llegaba y Alia sentía un breve momento de alivio. Finalmente, dinero en su cuenta. Pero ese alivio duraba apenas unas horas. Porque entonces tenía que hacer los pagos. La primera tarjeta de crédito. La segunda. La tercera. El pago mínimo de esta, el pago atrasado de aquella. Y cuando terminaba, cuando revisaba su saldo, la realidad la golpeaba como una ola fría. Casi todo se había ido. Quedaba lo justo para comida básica, para el transporte, para sobrevivir. Nada más. Nada para emergencias. Nada para el futuro. Nada para vivir realmente.
Y entonces llegaba el vacío. Ese sentimiento horrible que conocía tan bien. La sensación de que trabajaba tanto, de que se esforzaba tanto, pero no tenía nada que mostrar. La sensación de estar atrapada en una vida que no reconocía, en una casa que se había convertido en una prisión de objetos inútiles y deudas invisibles. Y cuando ese vacío se volvía insoportable, cuando el peso en su pecho era demasiado fuerte, Alia sabía lo que vendría después. Volvería a comprar. Tal vez algo pequeño. Tal vez algo que realmente no necesitaba pero que la haría sentir mejor por un momento. Y el ciclo comenzaba de nuevo. Compra, alivio temporal, culpa, vacío, más compras. Una y otra vez. Mes tras mes. Año tras año. Sus compañeros en el centro de salud no sabían nada. Alia se había vuelto experta en ocultar su verdad. Siempre bien vestida, aunque la ropa estuviera comprada con dinero que no tenía. Siempre amable, aunque por dentro se estuviera desmoronando. Siempre fuerte, aunque cada noche llorara en silencio rodeada de cajas y bolsas que representaban sus fracasos. La presión mental era constante. Se despertaba cada mañana con ansiedad apretándole el estómago. ¿Cuánto debía este mes? ¿Qué pago se había olvidado? ¿Llegaría el dinero a tiempo? Y cuando llegaba a casa después de un día agotador cuidando de otros, tenía que enfrentar el desorden que era su vida. No podía invitar a nadie. No podía relajarse. No podía encontrar paz en ningún lugar. Había momentos en los que se preguntaba cómo había llegado hasta ahí. Ella no era así. O al menos, no solía serlo. Había sido una joven responsable, una mujer trabajadora. Pero en algún momento del camino, algo se había roto dentro de ella. Y en lugar de buscar ayuda, en lugar de enfrentar el dolor, había intentado comprarlo todo para que desapareciera. Pero el dolor nunca desaparecía. Solo se escondía detrás de las compras, detrás de las cajas, detrás de las sonrisas falsas que daba en el trabajo. Y cada día que pasaba, Alia se sentía más perdida, más asustada, más sola. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y Alia seguía atrapada en la misma rueda interminable. Había momentos en los que se prometía a sí misma que cambiaría. Se sentaba en su cama, rodeada del caos de su habitación, y se decía, mañana será diferente. Mañana no compraré nada. Mañana comenzaré a arreglar esto. Pero el mañana nunca llegaba de verdad. O si llegaba, traía consigo las mismas tentaciones, las mismas excusas, las mismas debilidades. El trabajo se había convertido en su único refugio, el único lugar donde todavía se sentía útil y necesaria. Pero incluso ahí, las grietas comenzaban a mostrarse. Estaba más cansada de lo normal. Le costaba concentrarse. A veces, cuando un paciente le hablaba, su mente estaba en otro lugar, calculando números, sumando deudas, restando días hasta el próximo salario. Sus compañeros empezaron a notar pequeños cambios. Alia ya no se quedaba después del horario como antes. Ya no era la primera en ofrecerse para turnos extra. Había perdido algo de esa luz que siempre la caracterizó. Una de sus colegas más cercanas, Carmen, le preguntó un día durante el descanso para el café. ¿Estás bien, Alia? Te veo diferente últimamente. Alia sonrió, esa sonrisa ensayada que había perfeccionado con el tiempo, y respondió lo que siempre respondía. Estoy bien, solo un poco cansada. Ya sabes cómo es esto. Carmen asintió, pero su mirada decía que no estaba del todo convencida. Sin embargo, no insistió. Y Alia se sintió aliviada y culpable al mismo tiempo. Aliviada porque no tuvo que explicar. Culpable porque sabía que estaba mintiendo a alguien que se preocupaba por ella. La verdad era que Alia estaba exhausta. No solo físicamente, sino en todos los sentidos. Exhausta de fingir. Exhausta de cargar con el peso de sus secretos. Exhausta de vivir en un espacio que se había vuelto sofocante. Su apartamento ya no se sentía como un hogar.
Se sentía como un almacén desordenado donde ella apenas tenía espacio para existir. Y entonces llegó ese día. Un martes de otoño, nada especial en apariencia. Alia había pedido el día libre porque tenía que ocuparse de algunos trámites bancarios. Necesitaba encontrar un documento importante, un papel del seguro médico que debía presentar para renovar su contrato en el centro de salud. Sabía que lo tenía guardado en algún lugar de la casa. Lo había visto hace unos meses. ¿Pero dónde? Comenzó a buscar en su habitación. Abrió el cajón de la mesita de noche. Lleno de cosas aleatorias, recibos viejos, folletos de tiendas, medicamentos caducados, cables que no sabía de qué eran. Nada. Buscó en el armario. Montañas de ropa cayeron cuando abrió la puerta. Tuvo que apartar perchas, cajas de zapatos que nunca había usado, bolsas de compras que todavía tenían cosas dentro. Nada. Revisó los cajones de la cómoda. Más de lo mismo. Papeles sin importancia, objetos olvidados, compras impulsivas que ni siquiera recordaba haber hecho. Pasó a la sala de estar. El sofá estaba cubierto de cojines decorativos que había comprado en diferentes momentos pensando que harían la habitación más acogedora. Debajo encontró más ropa, más bolsas, más cosas. Revisó el mueble de la televisión. Los estantes estaban llenos de libros que nunca leyó, películas que nunca vio, decoraciones que compró con la idea de que algún día organizaría todo perfectamente. Hora tras hora, Alia buscaba ese documento. Cada vez más frustrada. Cada vez más desesperada. Movía cajas, abría bolsas, vaciaba cajones. Y con cada cosa que tocaba, con cada objeto innecesario que encontraba, algo dentro de ella se rompía un poco más. Finalmente, después de 4 horas de búsqueda agotadora, se encontró sentada en el suelo de su sala de estar. A su alrededor había un caos aún peor que antes. Pilas de cosas por todas partes. El contenido de su vida desparramado como evidencia de años de malas decisiones. Y el documento que necesitaba todavía no aparecía. Alia miró a su alrededor y algo cambió en ese momento. Realmente vio su casa por primera vez en mucho tiempo. No con los ojos de alguien que pasa corriendo de camino al trabajo o que llega exhausta a dormir, sino con los ojos de alguien que finalmente estaba dispuesta a ver la verdad. Y la verdad era devastadora. Vivía rodeada de cosas pero se sentía vacía. Había gastado miles de euros pero no tenía nada de valor. Había llenado cada rincón de su casa pero no había espacio para ella misma. Había intentado comprar la felicidad, comprar la paz, comprar el alivio, pero lo único que había conseguido era enterrarse más profundo en un agujero del que no sabía cómo salir. Las lágrimas comenzaron a caer. Lágrimas que había contenido durante tanto tiempo. Lágrimas de frustración, de vergüenza, de miedo. Lloró por la mujer en la que se había convertido. Lloró por todo el dinero desperdiciado. Lloró por todo el tiempo perdido. Lloró porque se sentía atrapada en una vida que ella misma había creado pero que ya no podía controlar. Se quedó ahí sentada, en medio del desorden, sin saber qué hacer. Sin saber cómo había llegado a ese punto. Sin saber si había alguna salida. Y entonces, en medio de ese silencio pesado, en medio de esa desesperación, recordó algo. Una memoria antigua, casi olvidada. Era de cuando era niña, tal vez tenía 8 o 9 años. Visitaba a su abuelo en su pequeña casa en el campo. El abuelo era un hombre simple, de pocas palabras pero mucha sabiduría. Vivía solo después de que su esposa falleciera, en una casa modesta pero impecablemente ordenada. Alia recordaba haberse preguntado por qué el abuelo tenía tan pocas cosas. En esa época ella no entendía. Pensaba que tener más era mejor. Pero el abuelo le había dicho algo mientras tomaban té en su cocina sencilla. Le había dicho, mira, pequeña, he aprendido que donde hay espacio vacío, llega la bendición. Si llenas cada rincón con cosas innecesarias, no dejas lugar para que entre nada nuevo.
Nada bueno. Nada importante. La vida necesita espacio para respirar. En ese momento, siendo niña, Alia había sentido sin comprender realmente. Pero ahora, 30 y tantos años después, sentada en el suelo de su apartamento abarrotado, esas palabras regresaron a ella con una claridad cristalina. Donde hay espacio vacío, llega la bendición. Miró a su alrededor nuevamente. No había espacio vacío en ninguna parte. Solo cosas. Cosas y más cosas. Y ninguna bendición. Ninguna paz. Ninguna alegría. Por primera vez en años, Alia sintió algo diferente al vacío o la desesperación. Sintió algo parecido a la claridad. No sabía exactamente qué hacer todavía. No sabía cómo arreglar el desastre de su vida. Pero supo, en ese momento, que tenía que hacer algo. Que no podía seguir así. Que si quería cambiar su vida, tenía que empezar por hacer espacio. Espacio real. Espacio físico. Espacio mental. Espacio para respirar. Se secó las lágrimas. Respiró profundo. Y tomó una decisión. Al día siguiente, Alia se despertó con una sensación extraña. No era exactamente esperanza, porque todavía se sentía abrumada por la magnitud del problema que enfrentaba. Pero había algo diferente. Una pequeña chispa de determinación que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que tenía que actuar, pero no sabía por dónde empezar. Se preparó para ir al trabajo, pero su mente seguía en ese momento del día anterior. En esas palabras de su abuelo que habían regresado a ella como un mensaje del pasado. Donde hay espacio vacío, llega la bendición. Mientras se vestía, esquivando las pilas de ropa en su habitación, pensaba en cómo podría aplicar ese principio a su vida. No podía simplemente deshacerse de todo de golpe. Sería imposible. Abrumador. Y probablemente terminaría paralizándose y no haciendo nada, como siempre le pasaba. Necesitaba un método. Algo simple. Algo que pudiera mantener. Algo que no requiriera una transformación radical de la noche a la mañana, porque ya había intentado eso antes y siempre había fallado. Durante su descanso en el trabajo, mientras tomaba café en la pequeña sala de personal, Alia sacó su teléfono y comenzó a buscar ideas. Leyó sobre minimalismo, sobre organización, sobre hábitos. Había tanto contenido, tantos métodos, tantas promesas de cambiar tu vida en 30 días. Pero todo le parecía demasiado complicado. Demasiado perfecto. Demasiado lejano de su realidad. Y entonces, casi por accidente, recordó algo más de su abuelo. Él tenía una caja de madera en su casa. Una caja simple, hecha a mano, que mantenía cerca de la puerta de entrada. Alia le había preguntado una vez para qué era. Y el abuelo le había explicado que cada vez que algo en su casa ya no le servía o ya no le traía paz, lo ponía en esa caja. Y cuando la caja se llenaba, la llevaba a donar o a tirar. Nunca dejaba que las cosas se acumularan. La caja era su manera de mantener el flujo, de asegurarse de que siempre hubiera espacio para lo nuevo. Esa misma tarde, después de terminar su turno, Alia no fue directo a casa. Pasó por una pequeña tienda de artículos para el hogar. Buscó entre los estantes hasta que encontró lo que necesitaba. Una caja de madera. No tenía que ser especial ni cara. Solo tenía que ser lo suficientemente grande para contener cosas, pero no tan grande como para ser intimidante. La compró. Y mientras caminaba a casa con la caja bajo el brazo, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo al comprar algo. Sintió propósito. Cuando llegó a su apartamento, limpió un pequeño espacio en la sala de estar, cerca de la puerta, y colocó la caja ahí. La miró durante un largo rato. Esta caja, se dijo a sí misma, va a ser mi salvación. Va a ser mi manera de salir de esto. Estableció una regla simple. Cada día, sin falta, pondría algo en esa caja. Un objeto que ya no necesitaba, que no le traía alegría,
que no servía ningún propósito real en su vida. Solo una cosa por día. No 10. No 20. Una. Porque una cosa era manejable. Una cosa no era abrumadora. Una cosa era posible incluso en sus días más difíciles. Y había una segunda parte de la regla, la parte más importante. No podía traer nada nuevo a la casa hasta que esa cosa saliera de su hogar. Si ponía algo en la caja hoy y mañana sentía la tentación de comprar algo, no podía hacerlo hasta que lo que había puesto en la caja estuviera donado, regalado o tirado. La caja tenía que vaciarse antes de que algo nuevo entrara. El primer día fue fácil. Encontró un suéter que nunca le había gustado realmente, que había comprado solo porque estaba en oferta. Lo dobló y lo puso en la caja. Se sintió bien. Pequeño, pero bien. El segundo día eligió un juego de velas decorativas que había comprado hace 2 años y nunca había usado. A la caja. El tercer día, un libro de recetas que jamás había abierto. A la caja. Cada día, un objeto. Algunos días era difícil elegir. Otros días, una vez que empezaba, quería poner más cosas. Pero se mantenía firme en su regla. Solo una. Porque el punto no era solo deshacerse de cosas. El punto era crear un hábito. El punto era entrenar a su mente para dejar ir. El punto era romper ese ciclo de acumulación constante. Y algo interesante comenzó a suceder. Después de la primera semana, cuando la caja se llenó, Alia la llevó a un centro de donaciones cerca de su casa. Al entregar esa caja, sintió algo inesperado. No sintió pérdida. Sintió alivio. Como si se hubiera quitado un pequeño peso de encima. Y cuando regresó a casa con la caja vacía, lista para empezar de nuevo, se dio cuenta de que algo más había cambiado. No había comprado nada en toda esa semana. No porque se hubiera obligado a no comprar. No porque hubiera hecho un gran esfuerzo de fuerza de voluntad. Sino porque la regla de la caja había creado un freno natural. Cada vez que sentía esa urgencia familiar de entrar en una tienda, de comprar algo para llenar ese vacío, pensaba en la caja. Pensaba en que tendría que esperar hasta que lo que había puesto hoy saliera de su casa. Y de alguna manera, eso era suficiente para detenerla. La urgencia pasaba. El impulso se desvanecía. Y Alia seguía caminando. La segunda semana fue más fácil que la primera. Encontró un ritmo. Llegaba a casa después del trabajo, se cambiaba de ropa, y antes de hacer cualquier otra cosa, elegía el objeto del día para la caja. Se convirtió en un ritual. Un momento de reflexión. Un acto consciente de dejar ir. Comenzó a notar que su apartamento se veía diferente. No dramáticamente. No de manera obvia. Pero había pequeños espacios vacíos que antes no existían. Un estante que solía estar repleto ahora tenía espacio entre los objetos. Una silla que había estado cubierta de ropa ahora estaba despejada. Pequeños cambios. Pero significativos. Y algo más estaba cambiando también. Su cuenta bancaria. Porque sin las compras impulsivas constantes, sin los gastos innecesarios de cada semana, el dinero que ganaba duraba más. Por primera vez en años, llegó al final de la primera quincena del mes y todavía tenía dinero en su cuenta. No mucho. Pero algo. Decidió hacer algo que no había podido hacer en mucho tiempo. Hizo un pago extra a una de sus tarjetas de crédito. No el mínimo. Más que el mínimo. Y cuando vio que el saldo había bajado, cuando vio ese número un poco más pequeño, sintió algo que había olvidado que existía. Sintió progreso. Después de un mes con la caja, Alia había sacado 30 objetos de su casa. 30 cosas que ya no ocupaban espacio. 30 cosas que ya no pesaban en su mente. Y había ahorrado suficiente dinero para hacer pagos adicionales a 2 de sus tarjetas. Los números todavía eran grandes. Las deudas todavía estaban ahí.
pero por primera vez se movían en la dirección correcta. Sus compañeros en el trabajo comenzaron a notar cambios. Carmen le comentó un día que se veía más descansada. Otro colega mencionó que parecía más presente, más como la Alia de antes. Ella no les contó sobre la caja. No les habló de las deudas o del caos que había estado viviendo. Pero sonrió genuinamente cuando le hicieron esos cumplidos. Porque sabía que eran verdad. Se sentía más descansada. Porque dormía mejor en un espacio que poco a poco se volvía más respirable. Se sentía más presente. Porque su mente ya no estaba constantemente preocupada por cálculos de deudas o escondiéndose detrás de compras compulsivas. Después de 2 meses, algo extraordinario sucedió. Alia pasó por delante de su tienda favorita, esa donde solía entrar automáticamente, donde conocía cada pasillo y cada estante. Había un cartel grande anunciando rebajas de temporada. El tipo de rebajas que antes la habrían atraído como un imán. Se detuvo frente a la entrada. Miró hacia adentro. Y esperó sentir esa urgencia familiar. Esa necesidad de entrar, de buscar, de comprar. Pero no llegó. O si llegó, era tan débil que fue fácil ignorarla. Pensó en su caja en casa. Pensó en el espacio que había creado. Pensó en el pago que había hecho a su tarjeta de crédito la semana pasada. Y siguió caminando. En ese momento, mientras se alejaba de esa tienda, Alia supo que algo fundamental había cambiado dentro de ella. La caja no era solo un método para organizar su casa. Era una herramienta que estaba reorganizando su vida entera. Los meses siguieron pasando, y la transformación de Alia continuaba de maneras que ella nunca habría imaginado. La caja de madera seguía ahí, fiel compañera en su viaje hacia una vida diferente. Algunos días le costaba más que otros encontrar algo para poner en ella. No porque ya no tuviera cosas innecesarias, sino porque cada objeto que elegía ahora requería más reflexión. Los primeros habían sido fáciles, las decisiones obvias. Pero ahora tenía que mirar más profundo, cuestionar más honestamente qué servía en su vida y qué no. En el tercer mes, Alia tomó una decisión importante. Abrió un sobre que había estado evitando durante semanas. Era el estado de cuenta completo de todas sus deudas. Lo imprimió todo, cada tarjeta, cada saldo, cada tasa de interés. Y lo puso sobre la mesa de su comedor, que por primera vez en años estaba lo suficientemente despejada para poder trabajar ahí. Sumó todo. El número era aterrador. Pero por primera vez, en lugar de cerrar los ojos ante él, lo miró directamente. Hizo un plan. Nada sofisticado, nada complicado. Seguiría pagando los mínimos de todas las tarjetas para evitar cargos adicionales, pero todo el dinero extra, cada euro que ahorraba al no comprar cosas innecesarias, iría a la tarjeta con el saldo más pequeño. Y cuando esa estuviera pagada, atacaría la siguiente. Una a la vez. Como la caja. Un paso a la vez. Para el cuarto mes, algo maravilloso sucedió. Alia hizo el último pago de su primera tarjeta de crédito. La saldó completamente. Llamó al banco y la canceló. Y cuando colgó el teléfono, se quedó sentada en silencio por un largo momento. Una tarjeta menos. Una cadena menos. Un peso menos sobre sus hombros. Esa noche no celebró comprando algo, como habría hecho antes. En lugar de eso, se preparó una cena simple en su cocina, que ahora estaba organizada y limpia. Se sentó en su sofá, que ya no estaba cubierto de cosas, y simplemente disfrutó del silencio y del espacio que había creado. Era una celebración diferente. Más profunda. Más real. El trabajo también reflejaba estos cambios. Alia había recuperado su energía, su enfoque. Volvió a ser la primera en ofrecerse para ayudar, pero ahora lo hacía desde un lugar de fortaleza, no de escape. Carmen notó el cambio y un día, durante el almuerzo, le preguntó directamente. Alia, tienes que contarme qué pasó. Te ves como una persona diferente.
Más ligera. Más feliz. ¿Qué hiciste? Alia dudó por un momento. Había mantenido su lucha en secreto durante tanto tiempo que compartirla se sentía vulnerable. Pero miró a Carmen, esta amiga que había estado ahí incluso cuando ella estaba en su peor momento, y decidió ser honesta. Le contó todo. El desorden. Las deudas. La ansiedad. El día que tocó fondo buscando un documento en su apartamento caótico. Y le contó sobre la caja. Sobre la regla simple que había seguido cada día sin falta. Carmen la escuchó sin juzgar. Y cuando Alia terminó, Carmen tenía lágrimas en los ojos. Me identifico más de lo que crees, dijo. Creo que muchas de nosotras luchamos con esto. Gracias por confiar en mí. Esa conversación no solo profundizó su amistad, sino que también le mostró a Alia que no estaba sola. Que su lucha, aunque se había sentido muy personal y vergonzosa, era en realidad algo que muchas personas enfrentaban en silencio. En el quinto mes, Alia saldó su segunda tarjeta de crédito. El proceso se estaba acelerando. Con cada tarjeta que eliminaba, tenía más dinero disponible para atacar las siguientes. Era como quitar capas de una cebolla, cada una revelando más claridad, más libertad. Su apartamento continuaba transformándose. Ya no era solo una cuestión de sacar objetos innecesarios. Ahora estaba reorganizando, encontrando mejores lugares para las cosas que realmente necesitaba y usaba. Descubrió que tenía muebles bonitos que había estado escondidos bajo pilas de cosas. Descubrió ventanas que dejaban entrar luz hermosa cuando no estaban bloqueadas por objetos apilados. Su casa se estaba convirtiendo en lo que siempre debió ser, un lugar de descanso, de paz, de renovación. Una tarde de sábado, Alia hizo algo que no había hecho en años. Invitó a Carmen a tomar café en su casa. Cuando Carmen llegó y entró al apartamento, se detuvo en la entrada con expresión de asombro. Alia, esto es hermoso. No puedo creer que sea el mismo lugar que me describiste hace unos meses. Alia sonrió con orgullo genuino. No lo es, respondió. Es completamente diferente. Porque yo soy completamente diferente. Pasaron la tarde conversando, riendo, disfrutando del espacio y la luz. Y cuando Carmen se fue, Alia se quedó sola en su sala de estar, mirando a su alrededor con gratitud profunda. Gratitud por haber encontrado la fuerza para cambiar. Gratitud por la memoria de su abuelo y su sabiduría simple. Gratitud por cada día que había elegido poner algo en esa caja, incluso cuando no tenía ganas, incluso cuando parecía insignificante. El sexto mes trajo el momento que Alia había estado esperando pero casi no se atrevía a creer posible. Hizo el último pago. La última tarjeta. La última deuda. Transfirió el dinero, esperó la confirmación, y cuando apareció en la pantalla de su teléfono, saldo cero, tuvo que leerlo 3 veces para asegurarse de que era real. Estaba libre. Completamente libre de deudas. Se sentó en el borde de su cama, en su habitación ahora ordenada y tranquila, y lloró. Pero estas lágrimas eran diferentes a las que había derramado 6 meses atrás en el suelo de su sala de estar. Aquellas habían sido lágrimas de desesperación. Estas eran lágrimas de liberación, de logro, de profundo alivio. Pensó en todo el camino recorrido. En cada objeto que había dejado ir. En cada impulso de compra que había resistido. En cada pago que había hecho, a veces pequeño, a veces más grande, pero siempre constante. Había sido difícil. Había habido días en que quería rendirse, días en que el viejo hábito la llamaba con fuerza. Pero la caja siempre estuvo ahí, recordándole su compromiso. Recordándole que el cambio real viene de acciones pequeñas y consistentes, no de transformaciones dramáticas que no se pueden mantener. Alia entendió algo profundo en ese momento. La caja nunca había sido solo sobre deshacerse de cosas. Había sido sobre aprender a dejar ir. Dejar ir la necesidad de llenar vacíos emocionales con objetos materiales.
Dejar ir la idea de que más cosas significaban más felicidad. Dejar ir los patrones destructivos que había cargado durante tanto tiempo. Y al dejar ir todo eso, había hecho espacio. Espacio para claridad. Espacio para paz. Espacio para la persona que realmente quería ser. Las palabras de su abuelo resonaban ahora con significado completo. Donde hay espacio vacío, llega la bendición. Y las bendiciones habían llegado. No de la manera que había imaginado cuando era más joven, no en forma de más cosas o más dinero para comprar más cosas, sino en forma de libertad. En forma de paz mental. En forma de un hogar que realmente se sentía como hogar. En forma de noches de sueño tranquilo. En forma de cuentas bancarias sin números rojos. En forma de futuro abierto y posible. Los meses siguientes fueron diferentes. Alia mantuvo la caja, aunque ahora la usaba de manera diferente. Ya no necesitaba sacar algo cada día porque su vida ya no estaba sobrecargada. Pero la caja permanecía ahí como recordatorio, como herramienta para cuando notaba que algo ya no servía a su propósito. Y la regla seguía vigente, nada nuevo entraba hasta que algo viejo saliera. Era su manera de asegurarse de que nunca volvería a ese lugar oscuro de acumulación y deuda. En el trabajo, Alia se había convertido en una inspiración silenciosa. No predicaba sobre su transformación, no les decía a otros qué hacer. Pero su cambio era evidente, y naturalmente las personas se acercaban a ella buscando consejos. Carmen le había pedido su propia caja. Otros compañeros le preguntaban cómo había logrado parecer tan tranquila y centrada. Y Alia compartía su historia con humildad, siempre enfatizando que no había sido fácil, que no había sido perfecto, pero que había sido posible. Un día a la vez. Un objeto a la vez. Una decisión a la vez. Un año después de aquel día difícil en que había tocado fondo, Alia se encontró nuevamente sentada en su sala de estar. Pero esta vez no estaba rodeada de caos. Estaba rodeada de espacio, de luz, de posibilidad. Tenía dinero ahorrado por primera vez en su vida adulta. Tenía un hogar que amaba. Tenía paz mental. Tenía control sobre su vida. Miró la caja de madera, ahora desgastada por el uso pero más valiosa que cualquier cosa que hubiera comprado en sus años de compras compulsivas. Esa caja había sido su salvadora. Esa caja había sido su maestra. Esa caja le había mostrado que la verdadera riqueza no estaba en acumular más, sino en tener el coraje de dejar ir lo que no sirve. Alia había aprendido la lección más importante de su vida. Que el espacio vacío no es algo que temer o que llenar desesperadamente. El espacio vacío es un regalo. Es donde la vida puede respirar. Es donde llegan las bendiciones. Es donde encontramos a nosotros mismos. Y había aprendido que ella era suficiente. No necesitaba comprar cosas para tener valor. No necesitaba llenar su vida de objetos para sentirse completa. Ya era completa. Siempre lo había sido. Solo necesitaba limpiar todo lo demás para poder verse a sí misma con claridad. Hoy, Alia sigue trabajando en el centro de atención médica, cuidando de otros con la misma dedicación de siempre. Pero ahora también se cuida a sí misma. Su historia es un testimonio de que nunca es demasiado tarde para cambiar. Que no importa cuán profundo hayas caído, siempre hay una manera de subir. Que los cambios más poderosos a menudo comienzan con los pasos más pequeños. Una caja. Un objeto. Un día. Y que al final, la verdadera libertad no viene de tener más, sino de necesitar menos. Su abuelo tenía razón. Donde hay espacio vacío, llega la bendición. Y Alia ahora vive en ese espacio, en esa bendición, en esa paz que solo se encuentra cuando aprendemos el arte sagrado de dejar ir.